Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Natalia Reboledo, de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Están presentes su directora Cecilia Gómez, su codirector Sixto Jiménez y los integrantes del jurado Lorena Córdoba y Alejandro Martín López. Con esta presentación, entonces, le damos la palabra a Natalia para que haga su presentación oral. Y silenciamos Bueno, nuestros micrófonos, los demás. bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Natalia, te pedimos que hables cerca del micrófono porque se te escucha un poco bajito. Bueno, está bien, voy a hablar más cerquita entonces. Bueno, mi tesis de licenciatura se titula La construcción del cielo entre los Pilagá, asterismos y símbolos celestes. Con este punto de partida me oriento a abordar las lecturas celestes de Pilagá, tomando nota de su devenir histórico, ya que entiendo que sus concepciones sobre el cielo y todo aquello que consideran que lo conforma se relacionan con este devenir. Estimo que tanto asterismos como símbolos celestes forman parte de sus modos de ver y de actuar en el mundo, lo que parece ir cambiando a lo largo del tiempo. A su vez, las interpretaciones celestes heredadas de los antiguos también parecen tener eco en las formas de desenvolverse e interpretar los nuevos contextos. Bueno, por lo tanto, los objetivos que tuvo la investigación fueron analizar las representaciones celestes de los Pilagá que viven en La Bomba, Oñería y Campo del Cielo, que son poblados que se encuentran en el departamento de Patiño, de la provincia de Formosa. Estudiar los cambios en los modos de vida de estos grupos debido a diversos procesos históricos, por lo cual realicé un recorrido sociohistórico, e indagar sobre las variaciones y las continuidades en sus concepciones celestes. Bueno, voy a comentar brevemente la trayectoria que hice hasta llegar al tema de investigación. El recorrido que hice empezó en el último tramo de la carrera. En ese momento había comenzado a cautivarme la observación astronómica y empecé a considerar la posibilidad de desarrollar este interés en mi tesis de licenciatura. Antes de decidirlo, me propuse sondear independientemente trabajos antropológicos vinculados con la temática celeste. De esta manera me topé con la Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura, la CIAC. Me puse en contacto con Sixto y con Cecilia y a partir de unas reuniones que tuvimos con ella fui definiendo el tema de investigación. Antes de ir a Formosa, para prepararme, realicé algunos cursos sobre observación astronómica, entre ellos descubrir, observar y disfrutar el cielo del Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. También cursé el seminario de Introducción a la Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y posteriormente asistí a la escuela y a las jornadas interamericanas de astronomía cultural organizadas por la CIAC en Lima y Nazca, donde conocí trabajos en desarrollo en otras partes de América que al igual que se vinculan a la astronomía cultural, o más específicamente a la etnoastronomía. Con respecto a la metodología, durante el trabajo de campo, los datos fueron recolectados mediante la observación participante. El proceso de socialización con el grupo se construyó a través de las visitas y de las comunidades, de las visitas a las comunidades y la instalación en una de ellas. La interacción incluyó charlas libres, espontáneas, y entrevistas semiestructuradas. Llevé un registro escrito y oral de lo observado mediante la escritura de, justamente de un diario de campo y la grabación de notas.
A su vez, realicé un abordaje a partir de la etnoastronomía. Tuve que aprender sobre astronomía de posición para realizar observaciones del cielo nocturno a simple vista y también para comprender el movimiento aparente de los cuerpos celestes. Coordiné entrevistas por la noche para que las figuras sean señaladas en el cielo y para el trabajo de gabinete utilicé programas que simulan virtualmente un planetario. Además, me propuse estudiar el conocimiento del cielo que tienen los grupos a partir de su propia lengua, indagando sobre las nominaciones de asterismos y símbolos celestes para comprender su significado. También tuve en cuenta que la presencia de un asterismo en el cuerpo celeste no siempre se corresponde con su observación sobre el cielo, que hay otras maneras a través de las cuales se manifiesta su presencia, como por ejemplo el frío. Relevamiento. Si estoy compartiendo yo. A ver. Natalia, ¿nos escuchas? Tal vez si se puede conectar desde el teléfono, no sé si estaba desde la computadora o desde el teléfono. Listo, retomamos. Bien. Bueno, estábamos en la metodología. Bueno, estaba comentando sobre la metodología, retomo desde ahí. Bueno, durante el trabajo de campo, los datos fueron recolectados mediante la observación participante. El proceso de socialización con el grupo se construyó a través de las visitas a las comunidades y mi instalación en una de ellas. La interacción incluyó charlas libres, espontáneas y entrevistas semiestructuradas. Llevé un registro escrito y oral de lo observado mediante la escritura de un diario de campo y la grabación de notas. A su vez, realicé un abordaje a partir de la etnoastronomía. Tuve que aprender sobre astronomía de posición para realizar las observaciones del cielo nocturno a simple vista y comprender el movimiento aparente de los cuerpos celestes. Coordiné entrevistas por la noche para que las figuras sean señaladas en el cielo y para el trabajo de gabinete utilicé programas que simulan virtualmente un planetario. Además, me propuse estudiar el conocimiento del cielo que tienen estos grupos a partir de su propia lengua
indagando sobre las nominaciones de asterismos y símbolos celestes para comprender sus significados. También tuve en cuenta que la presencia de un asterismo no siempre se corresponde con su observación sobre el horizonte. Hay otras maneras a través de las cuales puede manifestarse su presencia, como por ejemplo el frío. También hice un relevamiento bibliográfico a partir del cual fui construyendo el estado del arte basándome en los relatos de misioneros que incursionaron en el Chaco, los trabajos etnográficos sobre grupos de la región, principalmente los Pilagá, y los estudios etnográficos chaqueños actuales sobre la temática celeste. Bueno, como había comentado, también hice un recorrido, una construcción sociohistórica del Chaco, en la cual desarrollé principalmente la ocupación de la región, focalizando en la incursión militar, la guerra del Chaco y el establecimiento de las enclaves de trabajo y de las misiones. A su vez, expliqué el reclutamiento de mano de obra Pilagá, me referí sobre la única misión anglicana establecida entre estos grupos, Misión Pilagá, y desarrollé la masacre de octubre de 1947, que fue muy mencionada en el trabajo de campo. Algunas de las consecuencias de estos procesos fueron la modificación del espacio natural chaqueño, principalmente de ciertas especies animales. También hubo cambios en la manera de distribución de los grupos chaqueños y en las relaciones interétnicas. Tomados estos procesos, la progresiva ocupación del territorio por parte del ejército y de los criollos los empujó a adoptar el sedentarismo, lo que modificó sensiblemente sus modos de vida. Cada vez es más difícil mariscar, es decir, cazar y recolectar, y la agricultura es ocasional. Hoy prevalecen los trabajos temporarios y la asistencia social del Estado. A su vez, la elaboración de artesanías por parte de las mujeres Pilagá adquirió un rol protagónico. En varias ocasiones, los hombres han consultado por maneras de distribuir y de vender estas artesanías. Esta actividad les dio un mayor protagonismo a las mujeres como proveedoras que interactúan por fuera del espacio doméstico. No solo sus productos salen de la flor hogareña, sino también sus conocimientos y sus saberes. Los ingenios de trabajo y las misiones introdujeron la forma de trabajo industrial, la pauta religiosa y nuevas maneras de ver el mundo. Muchos de estos cambios se vieron reflejados en una reconfiguración de los simbolismos celestes. Bien, ahora vamos con el cielo, con la construcción del cielo. Actualmente pude apreciar muchos cambios y continuidades en las representaciones celestes que voy a ir describiendo. Comenzando por Pillén, el cielo. Según los trabajos etnográficos anteriores para los Pilagá, Pillén estaba dividido en 3 niveles continuos y diferentes pero unificados. En la actualidad encontramos la idea de la existencia de varios cielos. De acuerdo con una historia que contaron, cuando se originó el planeta Tierra, a su alrededor se constituyó un primer Pillén, que era un espacio atravesado por el conflicto. Y luego se formó un segundo Pillén, en donde estos conflictos pasaban a resolverse. También expresaron que la pluralidad de cielos se encontraba en la Biblia bajo la expresión Jesús subió a los cielos, por lo cual en la interpretación del Evangelio ya podemos apreciar que persisten algunas representaciones sobre Pillén en las lecturas actuales. Continuamos con Catená, el sol. Catená es un nombre femenino, su desplazamiento en el cielo marcaba el transcurso del tiempo y les permitía ubicarse espacialmente. De esta manera orientaba diversas actividades cotidianas de los Pilagá. Por ejemplo, según nos contaron, sus antepasados, cuando iban al monte a mariscar, para no perderse, ponían una varilla de manera vertical para saber de qué lado venía Catená. También a nivel narrativo, Catená fue caracterizado como peligroso, como un fuego que no se puede tocar, mirar ni acercarse. Esa peligrosidad también fue relacionada con un relato bíblico en el cual el
pidió a Dios que detenga el sol para poder combatir con su adversario. Este suceso bíblico fue vinculado con problemáticas actuales de estos grupos como el calor, la sequía, la escasez de agua y de alimentos. A través de las misiones y de los establecimientos de trabajo se inculcaron nuevas concepciones temporales y por ende un reviste tanto protagonismo en cuanto a la medición del tiempo, que pasó a estar sujeta al calendario gregoriano, al reloj y continuamos con Luna, con Awoik, que fue descrito como un hombre, algo que ya se había registrado. Actualmente aseguraron que Awoik el tiempo de la menstruación de la mujer, lo que también ya se había documentado anteriormente, tanto entre los Pilagá como en otros grupos chaqueños. La asociación entre Awoik y las mujeres nace con la menarca, que según indicaron, significaba que la mujer había sido violada por Awoik. A su vez, sostuvieron que Dalak Awoik, que es el primer cuarto del ciclo lunar, organizaba temporalmente el periodo menstrual, ya que esta fase de la luna permitía a las mujeres llevar un control sobre los días en que iba a comenzar el próximo ciclo menstrual. La sucesión de fases lunares sigue siendo concebida de manera similar al crecimiento de los seres vivos. En las entrevistas aseguraron que durante Dalak Awoik es contraproducente cortar madera y cultivar, porque la madera se pudre y los cultivos crecen débiles, pudiendo visualizarse en esto último como la vulnerabilidad de un ser recién nacido. Mientras que, por el contrario, era muy favorable realizar estas tareas durante Awoik Sakachi, que es la luna llena. Bueno, y en este sentido, la representación actual construida en torno a Awoik parecería indicar que Luna sigue orientando el desarrollo de algunas actividades cotidianas, incluso en la actualidad. Continuamos con los eclipses. Según lo recordaban las visitas, un eclipse lunar presagiaba algo malo. Creían que algo o alguien rasguñaba a Awoik y golpeaban a los perros para poder ahuyentar al agresor con sus alaridos. Este relato ya había sido registrado por Alfred Metrov, con la diferencia de que en la historia documentada por él era un jaguar celestial el que agredía a Luna, algo que no fue mencionado en el trabajo de campo. Esto podría deberse a la disminución de la presencia de este animal en el monte, lo que a su vez también incidiría en que mengüe su aparición en la construcción de las representaciones celestes actuales. Según otra lectura, antiguamente este objeto celeste tenía una llave que cuando se movía podía adquirir otro color y anunciaba alguna enfermedad o pestilencia. La idea de que Awoik posee una llave no fue encontrada en los estudios pretéritos, y también es algo que invita a pensar sobre los efectos de la introducción de la luz eléctrica y el interruptor entre los Pilagá. La presencia de estos dispositivos pudo haber influido en la actual representación de Awoik. Otro factor que también pudo haber generado esta interpretación es la introducción de maquinaria en la cotidianidad de estos grupos a través de los enclaves industriales. Con respecto a los eclipses de sol, explicaron a modo de presagio que el sol un día se cerrará como un ojo, dejando a todo el mundo en la oscuridad. Luego los animales se comerán a la gente y aquellas personas que estén fuera de su hogar cuando el sol se apague, se van a transformar en animales. Ya se habían registrado variantes de este relato que es conocido como Pishak Alu. Bueno, seguimos con Venus, también conocido como la estrella de la mañana, que es llamado Nichise. Y según explicaron, Nichise es como el reloj, porque sale en la madrugada e indica que ya está comenzando el día. Y por lo tanto hay que ir preparándose para afrontar las tareas de la jornada.
Si bien las historias documentadas anteriormente sobre Nietzsche no fueron mencionadas, la información recabada da la pauta de que este cuerpo celeste juega un rol significativo dentro de la cosmovisión pílaga, al ser un indicador del transcurso de tiempo al cual recurren incluso en la actualidad. Bueno, ahora vamos a ver los cambios y las persistencias en los asterismos, los cuales ya habían sido documentados a mediados del siglo XX por Alfred Metron. Comenzamos con Manik, en Ñandú, cuya figura puede observarse en las zonas oscuras de parte de nuestra galaxia. Este animal está muy presente en la cotidianidad de los chaqueños, tanto es así que en los trabajos etnográficos precedentes hay muchas referencias sobre este asterismo, incluso entre los pilagados. En las entrevistas aseguraron que se puede observar la cabeza negra de Ñandú en el firmamento, que es como un hueco que tiene la forma parecida al cogote de este animal. Y puede apreciarse únicamente en el Cabiagá, que es la época fría del ciclo anual de los Pilagá. Según otro relato, también puede verse a un perro que persigue a Manik cuando maduran los frutos de los árboles. A su vez, la Vía Láctea también fue descrita como un camino que puede verse también en el periodo frío cuando el cielo está despejado. Bien, después tenemos la madriguera de Sonac, que es el conejo, y fue señalada en las nubes de Magallanes. Cuando el conejo se revuelca en la tierra, deja marcas que son las que identifican con estas nubes. Si bien este asterismo es circumpolar y por lo tanto puede observarse en el firmamento durante todo el año, los entrevistados aseguraron que aparece en el cielo cuando maduran los frutos de los árboles. Los conejos eran cazados con perros y escopetas, por lo cual estaba bastante ligado a las prácticas de subsistencia. Pero, según comentaron, actualmente este animal escasea en el monte debido al avance del bañado a la estrella. Bien, continuamos con Sodoso, la Cruz del Sur, que es un asterismo que los ayudaba a orientarse e indicaba cuándo tenían que regresar del monte. Debían esperar a que caiga la noche para mirar hacia el sur, donde aparecían estas estrellas, las cuales les permitía ubicarse y reconocer el camino para volver a su hogar. Otro asterismo es Nalonagat, que de acuerdo con lo que aseguraron es un asterismo compuesto por 5 estrellas y se observa en las noches también de la Cabiagá. Anteriormente se había documentado que las palomitas eran identificadas en la púa de Escorpión. Otro asterismo identificado en el cielo fue Nepena. Algunas de las estrellas que lo conforman son las que están marcadas en la imagen. Según indicaron, Nepena es como el cuero estaqueado de un animal, lo cual lo hace también estar vinculado con prácticas de subsistencia. Bien, ahora vamos a ver dos asterismos que fueron centrales en la investigación. Uno de ellos es Dapichi, que fue identificado en las Pléyades. Este asterismo está muy mencionado en la literatura etnográfica chaqueña. En las entrevistas aseguraron que Dapichi era un dios en el cual creían sus antepasados, quienes buscaban adorar a alguien porque no conocían al Dios, al Dios del cristianismo. Podría pensarse entonces, como ya lo había observado Villallaga Molina, que luego de la misionalización, el dios del cristianismo desplazó a Dapichi como dueño del cielo. Alfredo Tomasini también describió este asterismo como un dios de tipo uranio, al cual a nivel narrativo se le adjudicaron el origen del cosmos, la creación del mundo, la introducción de plantas para el cultivo, las técnicas para la siembra y las herramientas de labranza. En los relatos actuales, estas atribuciones creadoras no revistieron tanto protagonismo, pero la concepción de Dapichi sigue estando muy vinculada a las prácticas de subsistencia. La visibilidad de este asterismo en el firmamento nocturno era una señal
que indicaba que debían comenzar a preparar los terrenos para el cultivo. Esto alegraba a sus antepasados, quienes iban a la chacra y cada uno en su cerco, con las palmas de su mano, le mostraban las semillas a Dapichi para que las bendiga. Pedían principalmente por una buena cosecha y protección ante las plagas. Los granos tenían que ser de la primera serie de frutos y luego de ser bendecidos eran secados y guardados en vasijas por mucho tiempo. Cuando caían las primeras lluvias de octubre en el cerco, realizaban pozos con una pala en donde iban colocando las semillas, cuyo único riego eran las lluvias. Esto permite considerar que el cultivo era una práctica pautada, con una planificación, técnicas y procedimientos específicos. Los interlocutores indicaron que luego de Dapichi venía Yagainadi y este asterismo es central en la investigación. Yagainadi es identificado en el cinturón de Orión, las Tres Marías, y bueno, está escasamente mencionado en la literatura etnográfica de los Pilaga. Según indicaron, este asterismo se ve o aparece en los meses de julio y agosto, en Nakaviagá. En el ciclo anual de los Pilaga, Nakaviagá es un periodo caracterizado por la presencia de un frío intenso y de heladas que provocan una aguda sequía. Actualmente aseguraron que esas heladas eran enviadas por Yagainadi. Y durante esos meses de Nakaviagá, el entorno natural comienza a brindar indicadores de la presencia de este asterismo, porque la vegetación empieza a secarse y, bueno, según indicaron, también los animales comienzan a comportarse de determinadas maneras. Por ejemplo, las palometas que se pescan en el bañado de la estrella se tornan lentas y débiles porque, tal como expresaron, la nieve se está acercando. El arribo de Yagainadi causa temor, ya que con la helada trae penurias, escasez, y por eso había que estar preparados, digamos, para poder recibirlo. Por ejemplo, juntaban leña para prender fuego. Si bien este suceso era concebido de una manera negativa, era necesario para la renovación vegetal del monte. El término Yagainadi significa 2 o 3 ancianas. Según contaron, estas estrellas eran ancianas que murieron congeladas y sus imágenes quedaron en el firmamento. Este relato difiere con las variantes documentadas anteriormente, según las cuales las ancianas huyeron hacia el cielo luego de un gran incendio. Para comprender este asterismo, pensé a las ancianas Pilaga como las matronas analizadas por Giritier, porque bueno, se tratan de mujeres que alcanzaron la menopausia, a las cuales se les demuestra respeto por ser consideradas sabias y justas, algo que pude observar en mi trabajo de campo. Yagainadi parece simbolizar a estas mujeres ancianas Pilaga y su fortaleza es representada en las heladas que envían. Bueno, y ahora vamos por las reflexiones finales. La transformación de la vida social de los Pilaga influyó en la configuración de las representaciones celestes actuales. Vimos cómo en las concepciones de Catená, Awoik, los eclipses y los asterismos encontramos cambios y continuidades. Entre los cambios recabados resaltan los vinculados con la figura de Yagainadi. Como ya comenté, hay pocas referencias sobre este asterismo en etnografías anteriores, mientras que en el trabajo de campo fue muy mencionado. De acuerdo con estudios recientes, en los juegos de hilo de los Pilaga se recrea la figura de Dapichi, que va transformándose gradualmente en Yagainadi, manteniendo el orden de su aparición en Liaca. Esto indica que Yagainadi forma parte de la cosmovisión Pilaga desde tiempos remotos
pero la literatura etnográfica no se da cuenta de ello de una manera tan marcada como lo hicieron notar en el trabajo de campo. Además, en dicha literatura, las heladas fueron vinculadas con Dapichí, mientras que hoy claramente fueran adjudicadas a Yagainari. En las entrevistas aseguraron que el frío que envía Dapichí es poquito y que a este asterismo se le pedía que frenara, que pare el frío enviado por Yagainari, que enviaba nieve y helada con el viento sur. Esta representación de Yagainari y las prácticas de subsistencias actuales, principalmente la elaboración de artesanías, se conjugan en nuevos interrogantes que quedan abiertos para futuras investigaciones. ¿Acaso el mayor protagonismo de las mujeres por fuera de la esfera doméstica, debido a la producción y venta de artesanías, hizo que ahora se hable más sobre ellas y que se les dé más notoriedad? Se tratará de un saber de la rama femenina que siempre circuló en la esfera doméstica y antes no había llegado a los oídos de los antropólogos precedentes, o el protagonismo actual de este asterismo se debe más bien a cambios en la mirada del etnógrafo. Esta investigación me llevó a concebir al cielo como una construcción o como un proceso de constante construcción, porque los símbolos celestes actuales parecen haberse ido configurando en concordancia con las alteraciones que sufrieron los modos de vida de los Pilagá, principalmente a partir de la ocupación del espacio chaqueño por parte del Estado, el ejército, los criollos, las misiones y los enclaves de trabajo. Bueno, para finalizar, o a modo de cierre mejor, me gustaría hacer algunos agradecimientos. Bueno, en primer lugar a las comunidades por haberme recibido, a Lorena y a Sixto por la dirección, por los comentarios, las devoluciones, por el apoyo. Bueno, al jurado por la lectura y el tiempo dedicado, al departamento también por coordinar esta defensa. Y bueno, a todas las personas queridas que de alguna u otra manera me acompañaron hasta este instante. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación oral de la tesista, entonces le damos la palabra al jurado para que haga su evaluación. Lore, adelante, le sigo. Bueno, gracias. Voy a leer porque si no empiezo a divagar. En primer lugar, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer entonces la invitación a ser jurado de esta tesis, cuyo objeto me interesa por varias razones, geográficas, historias, misionológicas y sobre todo el propio caso etnográfico. Y quisiera comenzar entonces diciendo que en su conjunto se trató para mí de una lectura placentera y fluida por la forma misma en cómo está escrita esta tesis. Quiero resaltar en primer lugar la organización y la estructura formal del texto, que por un lado permite al lector ir interiorizándose con el grupo en cuestión y al mismo tiempo conocer el contenido de los principales trabajos que se escribieron sobre los Pilagá. Para luego, por otro lado, ir poco a poco agregando al análisis la información específica que la propia Natalia pudo recabar en sus trabajos e investigaciones en el terreno. En segundo término, quiero remarcar que me parece sumamente valioso que la tesis haya sido gestada antes de la pandemia con el proyecto de un trabajo de campo de largo aliento en Formosa y que luego en su procesamiento, su redacción y presentación haya estado atravesadas por las vicisitudes que todos conocemos en estos tiempos y que sin embargo se haya podido terminar también. No es fácil y nunca lo fue llevar adelante el proceso de pensar, desarrollar, redactar una primera tesis, en este caso de licenciatura, en antropología, con un grupo social determinado, cuyo conocimiento involucra un trabajo de campo en condiciones específicas. Si ese terreno además está ubicado al norte de nuestro país e involucra la necesidad de trabar relación con poblaciones indígenas, me parece que el esfuerzo vale doble. No solamente por lo económico, que es lo más obvio, sino también por el tiempo y el esfuerzo y la tenacidad que demanda ese proceso. Destaco entonces que Natalia haya podido realizar esta tesis en medio de circunstancias adversas, pero que han dado no obstante el fruto de una investigación que abre muchos caminos
y posibilidades y que espero seguir explorando con el doctorado. En tercer lugar, entrando ya en los contenidos mismos, me parece que la tesis logra documentar y aportar información exhaustiva sobre algunas representaciones sobre el cielo que había y que hay todavía vigentes actualmente entre los grupos Pilagá de la provincia de Formosa. También, y esto lo valoro particularmente, logra desplegar un hilo conductor que tiene en cuenta los cambios que se produjeron en esas ideas sobre lo celeste del grupo a raíz de los procesos históricos que él mismo atravesó a lo largo del tiempo, y que se manifiestan en los cambios documentados en su cosmología, en su organización social o en su cosmovisión. Por cuarto lugar, por fin, quisiera hacer una observación para futuras investigaciones sobre los Pilagá, y es que me parece fundamental ahondar más en la cuestión histórica, dado que, como es sabido, este grupo siempre estuvo en relación estrecha con sus vecinos, los tobas del oeste formoseño. Desde la llegada de los anglicanos en 1911 a la Argentina, ambos grupos fueron tomados como un todo, ya sea en los escritos de los misioneros o bien en los textos de la mayoría de los antropólogos hasta la entrada a la década de 1930, así como también antes y luego por los diversos viajeros y exploradores que llegaron a la región. Por eso es importante tratar de desarrollar una lectura de las fuentes primarias o históricas a fin de enfocar la atención sobre la coyuntura particular en las cuales se engendró y nació Misión Pilagá en la Laguna de los Pájaros, como dijo Natalia. Me parece fundamental de esta forma analizar minuciosamente no solamente el diario de la misión anglicana en sus 2 primeros años, sino también todos los artículos periodísticos que salieron publicados en la revista de la SAMS para esa misma época y que en muchos casos describieron con minuciosidad los avatares, avances y retrocesos del proceso de colonización de los Pilagá, así como sus recurrentes conflictos con los criollos. También creo que valdría la pena incorporar al análisis el libro de Dora Tebot, esposa de Alfred Tebot, misionero de Misión Pilagá y Misión El Toba, autor del diccionario Toba castellano, y que este libro fue editado por Alfred antes de morir su esposa y que recopila las cartas que Dora le enviaba a su madre y hermanas durante su estadía en el Chaco. Finalmente quisiera hacer 2 preguntas sobre cuestiones de las cuales me gustaría saber algo más y que Natalia ha desarrollado en su presentación un poco. Primero, si luego de haber escrito este trabajo considerás que hay algún asterismo, cuerpo celeste o representación del cielo en particular que más ha cambiado a lo largo del tiempo según los propios Pilagá y que por tanto refleje en su trayectoria algunos de estos procesos de cambio o transformación que ha padecido el grupo en las últimas décadas, que algo mencionaste. Y segundo, un tema que me interesa también por mi propio trabajo y dada la cercanía social y geográfica con los tobas del oeste, los tobas que trabajó Cecilia, los tobas de Metró, si pudiste advertir diferencias en los escritos sobre etnoastronomía y religiosidad de ese grupo y el caso específico con los Pilagá. Y voy a terminar acá realmente felicitándote por todo el trabajo que hiciste. Bueno, muy bien. Entonces, primero que nada me sumo a Lorena, a las felicitaciones, por varias razones. Primero, no es tan frecuente en una tesis de licenciatura el deseo de encarar lo que para mí es fundamental en la antropología, pero extrañamente a veces parece no tanto, que es un trabajo de campo de largo aliento, más allá de los avatares, y tomarse el trabajo de encararlo para una tesis de licenciatura. Me parece súper valioso. Eh, También recordar que probablemente sea, si no es la primera, debe ser una de las primeras tesis de licenciatura sobre un tema de etnoastronomía en antropología en Argentina. Así que eso también es un punto súper importante. Lamento, como decía Lore, la pandemia en el medio que siempre complejiza estas situaciones, pero en particular algo que tiene que ver con ese trabajo de campo que requiere tiempo, conocimiento con la gente, visitas recurrentes, en fin, como ya sabemos. Así que creo que ahí hay un enorme esfuerzo y bueno, espero seguir leyéndote a futuro, seguramente en trabajos que vas a hacer sobre estos temas y ojalá en una tesis doctoral o de maestría o lo que tengas ganas de hacer, porque sería súper interesante. Pasando a cuestiones de detalles y cuestiones, preguntas, comentarios, en fin, mezcla todo un poco.
y muchas sugerencias posibles para cosas a futuro, teniendo en cuenta que esto es así como un primer paso de un camino largo. Sabemos bastante que los grupos de los que estamos hablando, chaqueños, tienen sistemas de regulación de la construcción de conocimiento y de la transmisión de conocimiento particulares, ¿no? En ese contexto, y aunque es bastante frecuente, y todos lo hemos hecho, como en la generalización rápida cuando empezamos, yo creo que estaría bueno ser muy prudente, ¿no? Estás trabajando con comunidades concretas y es difícil generalizar rápidamente hasta que por lo menos pase bastante más tiempo al conjunto de los Pilagá, lo cual es complejo también cuando uno hace las comparaciones, ¿no? Con lo que han hecho otros etnógrafos previos, que a veces estuvieron en las mismas comunidades, pero no necesariamente, o que a veces la gente que estaba en esos lugares hace 50 u 80 años no es la que está ahora. En fin, con toda esa complejidad, nos obliga a quienes trabajamos en Chaco a ser como súper prudentes con las generalizaciones, aunque uno las hemos hecho todos, así que en fin, nada. Lo mismo con la ponderación de la cantidad de trabajos que hay sobre un tema. O sea, es verdad que hay pocos trabajos sobre etnoastronomía en general, pero el Chaco en particular tiene unos cuantos, por lo menos comparativamente con el resto de Argentina. Y sobre los Pilagá, es verdad, no hay demasiados autores, pero tenemos también una extensa obra como la de Anatilde que vos usás. Entonces, qué sé yo, o sea, en el panorama que tenemos no está tan mal, no estamos tan mal en los Pilagá, y yo creo que eso está bueno como valorarlo, ponderarlo. Hay algunas cuestiones terminológicas que tal vez me gustaría que después nos comentes algo. Eh, el uso del término símbolos celestes digamos, el refuerzo de la idea de símbolo, que es interesante, pero que a veces puede tener la complejidad de reducir aquello de lo que estamos hablando a una de las capas que lo conforman. Entonces, el porqué de esa elección y de esa recurrente mención a los símbolos. Algunas metáforas que también me gustaría que nos comentes algo, como la de lectura del cielo, ¿no? A veces las metáforas nos pueden jugar un poco una mala pasada, sobre todo en contextos de gran oralidad o de una oralidad muy preponderante hasta tiempos muy recientes. La metáfora del texto y de la lectura es súper pregnante, entonces a veces la usamos porque nada, nos parece natural, pero nos arrastra una serie de supuestos que tal vez estaría bueno problematizar. Del mismo modo, la idea de creencias. Es verdad que en algunos de tus testimonios aparece creencia, adoración, veneración como término sémic, pero las etnografías chaqueñas muestran que hay que andar con cuidado a la hora de entender qué quiere decir nuestro interlocutor con referirse a creencias, adoración, veneración, sobre todo a partir de las interacciones con el mundo evangélico chaqueño contemporáneo y con nuestro rol o la proyección de lo que sería nuestro rol en la situación de entrevista. Entonces, ¿de qué se nos está queriendo hablar cuando se habla de creencias, lo que los antiguos creían, lo que nosotros creemos? ¿Hasta qué punto coinciden con la noción analítica o de nuestro sentido común de lo que serían las creencias, ¿no? Una cosa que repusiste y me gustó mucho ahora en la exposición y que en el texto no queda tan claro y que a lo mejor a futuro podría ser interesante dejar más fuerte, es el rol de la observación participante, que es crucial. En el texto parece estar como más en primer plano la idea de entrevistas e incluso de cierta formalidad, ¿no? De que las personas se preparaban y aparecían vestidas formalmente, etc. Como eso incide mucho en cómo el lector percibe la naturaleza del intercambio etnográfico que se dio, está bueno que resaltes la observación participante, las cosas más espontáneas, como lo hiciste ahora en la defensa oral, para que los lectores tengamos una impresión más general de cómo fue el proceso etnográfico. Em, un término también que me parece interesante y que tal vez estaría bueno como profundizar a futuro son los usos locales del término cosmovisión. Vos lo usás como categoría analítica, pero aparte sabemos, y todos los que trabajamos en Chaco lo hemos experimentado, que las personas con las que hablamos utilizan también el término con connotaciones particulares, que no necesariamente coinciden con la categoría analítica. Sería interesante explorarlas para tener una mirada más en el Chaco de qué están diciendo nuestros interlocutores con ese término, así que me encantaría leer algo tuyo sobre eso a futuro. Un eje, como decía Lorena, de tu trabajo es intentar pensar estos cambios en el tiempo.
me gustaría que nos contaras más en qué periodo estás pensando el análisis de los cambios, porque nos contás en el texto que la mayor parte de tus interlocutores son personas de arriba de 60 años. Entonces, eso ya pone un corte de qué tipo de cambios temporales, cuál es el marco de cambio en el que estás pensando. Y tal vez justamente sugerir que a futuro sería interesante trabajar con jóvenes, con adultos de mediana edad, para ver una temporalidad más cercana al presente. Después, una cosa que me parece, bueno, obviamente es muy interesante tu aporte sobre el asterismo de Yakanaití, que ha aparecido mencionado distintos grupos chaqueños, su rol. Es interesante este rol particular respecto al frío, a la helada que vos encontrás. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre la elección de usar Jeritier para analizar estas matronas iroquesas, porque me parece que tenés elementos que tal vez sugerirían que no es un enfoque tan adecuado. Viste que, como vos lo señalás, ese enfoque presupone una cierta masculinización de estas mujeres como parte de su posibilidad de ganar poder y prestigio y ser reconocidas. Sin embargo, vos misma nos mostrás que tus interlocutores les solicitan favores y beneficios relacionados a la fecundidad y a la abundancia, ¿no? Buenas cosechas, buena marisca, buen clima, buenos días. Eh, y por otra parte, cuando las vemos en los relatos de otros grupos chaqueños, observamos que estas ancianas muchas veces son mencionadas como viudas, incluso a veces dos de ellas como hijas de una más. Están también asociadas a la fecundidad. Entre los Mocoit, por ejemplo, a una de ellas se la suele llamar la madre del verano. Y están asociadas a un relato muy interesante que es el del origen del fuego. En muchas versiones son las primeras detentadoras del fuego. Entonces, todo eso da la idea de que es su ancianidad la que las carga de poder, no tanto su desfeminización o una suerte de masculinización, y que están profundamente ligadas a la fecundidad, aunque tal vez ya no puedan dar a luz. Entonces, ahí tal vez habría para pensar si se las puede analizar desde otro punto de vista, pero en todo caso vos nos contarás por qué te parece que Jeritier es una, una idea interesante, un marco teórico interesante. Lorena hablaba del tema de la perspectiva etnohistórica, es fundamental. Me parece súper interesante que hayas incorporado a los escritos misioneros. Creo que es algo que progresivamente en los últimos probablemente 10 o 15 años de la etnoastronomía en el Chaco se ha incorporado cada vez más y es crucial. Y ahí también para mejorar a futuro, pensar en justamente contextualizar, ¿no?, esos escritos. Contextuar a los autores. A ver, ahí la perdimos, me parece. Ahí estás. Contextuales a esos actores. Por ejemplo, vos mencionás a Guevara, a Lozano, a Pauque, a Dobryhofer, pero por ejemplo, Lozano y Guevara son historiadores de la orden jesuita, ¿no? No grandes misioneros. Y mucho de lo que hablan, de los grupos que nos interesan, lo cuentan de oídas, de terceras, a partir de escritos de otros. E incluso muchas veces los textos son interdependientes. Por ejemplo, el texto de Guevara depende del de Lozano, lo utiliza como fuente, de hecho fue su sucesor. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza los datos que nos proporcionan, para entender, porque aparte son escritos apologéticos, muchas veces, de la misión, de la tarea de los misioneros. En términos de tu raconto de trabajos, es muy interesante, puede ser muy útil para gente que trabaje a futuro en la región. Tal vez en algunos temas se desbalancea un poco la comparación. Obviamente vas a tender a comparar más con Tobas y Toba del Oeste por su cercanía social, cultural y geográfica, pero a veces te queda un poco desbalanceado. En el caso Mocoy tenés referencias que analizan hasta más o menos 2009, excepto un texto de 2016 que es un curso. Sería interesante incorporar referencias más contemporáneas que discuten algunos temas que te pueden ser útiles. Tu reconstrucción del origen de la astronomía cultural es interesante también. El término empieza a usarse en los 90, no en los 70, pero haces una interesante reconstrucción. Podemos discutir largo y tendido sobre el rol de Beatty en la síntesis de esa primera idea de la etnoastronomía.
probablemente fue importante en popularizar los términos entre los antropólogos norteamericanos y antropólogos norteamericanos, pero en ese mismo periodo probablemente fueron más relevantes los trabajos y las conferencias de Aveni y Hurton. Pero nada, es para cosas a pensar a futuro, pero me parece muy interesante que lo hayas traído a esta reconstrucción histórica. Después, nada, hay algunas cuestiones que te marco en el texto que después si te interesan te las puedo acercar. Sobre el tema de Desierto Verde, los trabajos de Gordillo son súper interesantes, pero no hay que olvidar que los trabajos de Wright del 97 y Woto son inaugurales en ese tema, y ponen una primera idea de esa idea del desierto verde chaqueño. Y lo mismo, ¿no?, con el trabajo de Mappelman para la masacre Pilagá, es muy importante, pero no hay que olvidar su dependencia de los trabajos de Woto y Wright del 89, mucho anteriores, o los de Kaplan del 2007, para reconstruir eso. Como comentario, así para ir cerrando, me parece que una tensión que se observa en todo el texto es esta tensión que tiene que ver con el cambio entre los elementos de carácter bíblico-evangélico y lo que podríamos llamar elementos precristianos. Creo que a veces marcas una oposición que es demasiado tajante, ¿no? Y que probablemente se podría fluidizar, y también pensar que esos elementos cristianos son de un cristianismo pilagá, no son del cristianismo evangélico norteamericano o inglés. Y que ese cristianismo pilagá tiene una fuerte impronta que tiene que ver con lógicas y dinámicas preexistentes y que muchas veces coexiste con experiencias chamánicas contemporáneas que a veces los interlocutores blanquean más o menos según el grado de confianza, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces las figuras oscilan más. Respecto al tema de Dapichi, súper interesante. Yo creo que hay muchísimos datos para apoyar la idea de algún tipo de divinidad uránica, no sé si en los términos de Petasoni, pero en algún sentido. De hecho, vos mencionás cosas de Palavecino, que hace referencia a una entidad de ese tipo, que es muy similar al J.A. Mocoit, pero yo creo que un punto importante en ese análisis es diferenciar entre asterismos, nombres de seres potentes y funciones. Una cosa que aparece mucho y que creo que puede ayudar a entender estas cosas del cambio que te interesan es que los relatos míticos, por lo menos en el Chaco, parecen tener una gran fluidez de motivos y de asignación de fenómenos, nombres y roles, donde muchos de esos fenómenos, nombres y roles van cambiando de personaje que los adquiere o de vínculos entre sí a lo largo del tiempo, no necesariamente en un patrón progresivo, ¿no? Tiene mucho que ver con la performance de la narrativa. Determinado hito de lo que estás contando en ese momento o interés de los interlocutores dispara una asociación que tal vez esa misma persona en otro contexto dice otra cosa. Vos lo viste un poco en el caso de los roles de Acien, de Dapichi, que medio como que parecieran por momentos intercambiarse, y muchas de las cosas que vos viste para Dapichi, entre los Mocoit se asignan a la pila Lagachi y se separan de Kotá, que sería el equivalente uránico. Entonces, esa fluidez tal vez pueda ser interesante para tener en cuenta a futuro, para analizar los procesos de cambio, y no volverse loco con esas interacciones tan complejas. Así que nada, como conclusión, me parece una súper interesante tesis, que vamos a usar y releer seguramente de acá a futuro, y esperamos tus próximos escritos, y muchísimas gracias por permitirme participar del jurado. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Estuve tomando notas, así que iré respondiendo algunos de ellos a partir de lo que anoté. Bueno, con respecto a la representación celeste que yo consideré que más refleja los cambios y transformaciones que sufrieron, digamos, los modos de vida de los Pilagá, bueno, en primer lugar es Yagainan, y como un poco lo había comentado, y a su vez considero que Catenac, la representación construida en torno a Catenac, me parece que refleja bastante estos cambios. En primer lugar, porque, bueno, Catenac perdió la vigencia como un marcador temporal. Eso está como muy vinculado con las nuevas concepciones temporales que introdujeron las misiones y los enclaves de trabajo. Esta cuestión de
ir con determinadas jornadas laborales, horarios. Y entonces en ese sentido me parece que Catena refleja bastante esos cambios. A su vez también, cuando se referían a Catena o los relatos que contaron sobre Catena, estuvieron muy dados por los relatos bíblicos. Me parece que quedó una, digamos, en la cual prevalecen esos relatos. Después, con respecto a las diferencias, algún punto comparativo, digamos, con los tobas del oeste formoseño, me parece un punto así muy importante es la construcción de Dapichí. Dapichí también es identificado en las Pléyades, pero en el caso de los tobas del oeste formoseño es como el protagonista absoluto del cielo, ¿sí? Es el dueño de las heladas. Y las Tres Marías, que se llaman Carcotel en Tobas del Oeste, vienen más bien a acompañar a Dapichí. Y bueno, en el trabajo de campo eso fue muy distinto. Claramente las heladas fueron adjudicadas a Yagainadi y bueno, no es tanto ese protagonismo absoluto por parte de Dapichí. Además también en los Tobas del Oeste, Dapichí está vinculado a las concepciones de liderazgo, algo que yo no observé, no tuvo, mejor dicho, en el trabajo de campo, sino que más bien fue vinculado a CIEN en mi trabajo de campo. Bueno, con respecto a los otros comentarios, la utilización de determinados términos también fue bastante pensado todo durante toda la tesis. Por ejemplo, el empleo de la palabra lecturas, o sea, lo utilizo como para referirme a las interpretaciones que tienen del cielo. La palabra creencias, en realidad también la traje a la tesis porque es justamente la expresión que ellos utilizaron en relación a lo que creían los antepasados, porque ellos como que lo definen, lo que creían ellos, entonces opté por mantener, digamos, ese término. Después también la cuestión de la utilización de la palabra cosmovisión. Yo con respecto a la cuestión de los términos es algo como que estoy abierta, digamos, a seguir revisándolo para futuras investigaciones. Tomé esas decisiones, digamos, para la tesis de licenciatura, que me parecieron las más adecuadas, pero tomando nota de tus comentarios, Alejandro, es algo que seguramente sea conveniente seguir reflexionando, digamos, con respecto a esos términos. Con respecto al marco temporal, yo intenté abordar, bueno, desde lo bibliográfico principalmente, lo escrito desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Intenté, digamos, abarcar los cambios que se dieron en ese rango temporal, sin embargo, sí retomé, o sea, la cuestión de los relatos misioneros, porque de alguna manera eran las primeras fuentes a partir de las cuales podía ir conociendo que se había registrado sobre este tema en los grupos chaqueños. Tengo muy presente, digamos, la diversidad que se da entre esos grupos chaqueños, incluso con los tobas del oeste formoseño que fueron trabajados en conjunto, digamos, en etnografías anteriores. Encontré, digamos, muchas diferencias, entonces en ese sentido, tal vez las expresiones de los grupos chaqueños se presenta como una generalidad que bueno, no fue o no lo veo así, mejor dicho, ¿sí? Sí, tengo pensado para futuras investigaciones abordar, digamos, otro rango etario y ampliar la comparación también, porque sí es cierto que acoté bastante la comparación a los TOAS del oeste formoseño, pero bueno, es más bien por esto que comentabas, Carlos, perdón, Alejandro, por una cercanía tanto geográfica como social, ¿no? Pero mi intención es en futuras investigaciones poder ampliar ese rango a todos los grupos de la familia lingüística Guaycurú, incluyendo a los mocovíes que hay
tanto trabajo actual, ¿sí? Sobre esos otros grupos chaqueños. Y bueno, nada, mi intención es esa, el doctorado, digamos, ampliar ese rango de eh, bueno, creo que eso es todo. Tenía alguna idea ahí que se me escapó, pero bueno, eso. Muchas gracias. Perdón, como apostilla, si en algún momento nos puedes indicar en qué zona está Nepená, porque pusiste las estrellas, pero no me pusiste la identificación, me estoy volviendo loco, a ver si la logro encontrar. La identificación, bueno, los encontré, digamos, en esas estrellas. Es como lo identificaron en el cielo. ¿En qué sentido, digamos? ¿En qué Claro, ¿qué constelación estrellas sería? son concretamente, qué estrellas en Ah, términos occidentales a qué ah, estrella corresponden? ah, Porque no las pude reconocer, entonces estoy intrigado. Eso sí, después en algún momento, pásamelo. sí, 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 lo tengo identificado más bien por los números de las estrellas, pero bueno, Ah, en no, cuanto te lo cuando paso. pueda, cuando pueda, cuando Sí, pueda. sí. Y bueno, también la cuestión de jeritear, fue una decisión que tomé para esta tesis por la cuestión de, bueno, de abordaje de las mujeres ancianas, la cuestión de respeto, sí, si bien es cierto, tal vez ese vínculo, digamos, a percibirlas como varones y que por eso pasan a ser respetadas y consideradas sabias y justas, tal vez a profundizar, digamos, en futuros todo. Ahí volví. Bueno, una vez terminada el intercambio de las devoluciones del jurado, le damos la palabra entonces al codirector y la directora para que hagan el cierre de esta primera parte. Bueno, permiso, Sixto. Sí, sí, Cecilia, por favor. Empiezo y te dejo terminar a vos. En principio, lo que más estoy valorando es justamente que de ahí tal vez el enfoque tan centrado entre los Pilagá y los Toba Pilagá en no dejarse atrapar por la importancia de la figura de Metro y poder problematizar justamente cuestiones que se vienen definiendo casi como un dogma, que son tratados en conjunto ambos grupos, con lo cual no dejarse atrapar por algo tan importante como es Metro en lo que es el escenario chaqueño y tratar de problematizar justamente esas diferencias y ver las similitudes. De ahí tal vez, sobre todo para un trabajo de licenciatura, tratar de enfocar la mirada y poder ver y enfocar la mirada también en el trabajo astronómico-cultural que hay desarrollado en esa zona, para posteriormente seguramente poder realizar otras otros análisis que abarquen otras áreas geográficas. Pero dada la particularidad específicamente de este escenario del Chaco Central y de esta parte occidental y de esta configuración tan extraña que se da entre los Toba y los Pilagá, poder analizar eso, me interesó siempre, que nunca se dejó atrapar por lo dogmático y bueno, y se atrevió, incluso en una tesis de licenciatura, a problematizar aquello que siempre fue definido como Toba Pilagá, que puede seguir teniendo relaciones, como no. Entonces estamos en eso. Yo por mi parte con los Toba del Oeste estoy viendo cómo ellos van, pero ella justo específicamente empezó con los Pilagá y me interesó cómo empezó a realizar este análisis, por lo pronto desde el cielo. Después no sabemos en qué derivará. Así que para mí el trabajo que hizo fue muy importante, tanto desde lo bibliográfico, pero sobre todo desde lo del trabajo del campo. Yo a ella estuvo trabajando sin ningún tipo de proyecto, fue todo a pulmón, y realmente eso lo valoro muchísimo. Y lamentablemente tenía planeado un trabajo de campo ahora para el 2020 y bueno, como todos nuestros planes presenciales, ha sido tirado abajo, básicamente. Así que, pero bueno, fundamentalmente rescato y el compromiso con el trabajo etnográfico, que es lo que más rescato, porque desde ahí es donde se construye muchos saberes.
y es lo que estuvo trabajando específicamente ella, así que desde la dirección, felicitaciones Natalia. Termino aquí, Sixto. Bueno, gracias. No, yo solamente quiero recalcar para mí la importancia de un trabajo en etnoastronomía, porque como dijo Alejandro, no hay trabajos de etnoastronomía en general, y bueno, yo la verdad que no tenía el conocimiento de que tal vez sea la primera tesis de etnoastronomía, tesis de licenciatura, pero sí quiero recalcar que en general en el mundo los trabajos de etnoastronomía no son muchos, ¿sí? Generalmente en la astronomía cultural resaltan un poco más los trabajos arqueoastronómicos y los etnoastronómicos son un poco más escasos. Así que la verdad que tener un buen trabajo de etnoastronomía me parece que es muy importante, así que yo felicito a Natalia. Bueno, acá termina la primera parte de la defensa de la tesis. Ahora vamos a dejar de grabar y de transmitir y el jurado va a pasar a deliberar. Cuando termine esa parte, retomaremos la transmisión y la grabación y le pedimos a Natalia que salga de la sala virtual y su directora o su director la van a llamar cuando esté lista el acta para ser leída. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborada el acta, le damos la palabra entonces a la directora Cecilia Gómez para que haga la lectura del acta de la defensa de tesis. Bueno, en Buenos Aires, el 16 de noviembre de 2021 a las 9:30, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Natalia Soledad Reboledo Ruiz Díaz. En primer lugar, los jurados resaltan la organización y la estructura formal del texto, que por un lado permite al lector ir interiorizándose con el grupo en cuestión, y al mismo tiempo conocer el contenido de los principales trabajos que se escribieron sobre los Pilagá. Para luego, por otro lado, ir poco a poco agregando al análisis la información específica que la tesista pudo recabar en sus trabajos e investigaciones en el terreno. Los temas abordados en la tesis son de gran interés para la etnoastronomía y la antropología sociocultural de la región chaqueña. En la defensa oral, la tesista respondió con solvencia a las preguntas y comentarios del jurado. Por ello, la clasificación final es 10, sobresaliente con recomendación de publicación. Bueno, Y con doy por esto finalizada la lectura. entonces, termina el acto de la defensa. Felicitamos a Natalia. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, colega. Felicitaciones y a festejar. Ay, perdón, estaba silenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Muy bien. Que pueda